Seguimos aquí dialogando con distintos interlocutores de la política santafesina. Estamos con Pablo Landó de Fuerza Común. Pablo, ¿cómo estás? Bien, Luis. Bien, bien. Gracias por la invitación. Dentro de este contexto, ¿no? Que es muy complejo, muy difícil, decíamos recién un poco en broma y un poco sufriendo la situación colectivamente, ¿no? Con el casco puesto. Sí, tal cual. A ver, está todo, la inmensa mayoría de la población afectada en su situación económica, social, laboral. Los parates, te diría en algunos casos casi terminales, de determinadas actividades económicas. En la ciudad el aumento de la suba del precio de la comida, el transporte. La verdad que parece una pesadilla. Eso desde ya lo sufrimos en el plano personal, familiar, y después todo el entorno de todos aquellos sectores con los cuales durante muchos años veníamos construyendo en la ciudad distintas propuestas, distintas iniciativas que de alguna forma contrarrestaban una realidad que nunca alcanzaba, porque es así, venimos de muchos años donde no estaban resueltas las cuestiones fundamentales, pero había como un cierto margen para pelearlas, por decirlo así, ¿no? O cierto, por momento, aspiración a estar un poco mejor. Hoy estamos todos los días, se arranca el día con una situación, bueno, sumamente crítica. No, hay que decirlo, a nosotros no es que nos sorprende. Estamos frente a un proyecto político que nosotros lo caracterizamos como un sector sumamente agresivo del capital financiero, que viene a apoderarse de palancas claves estructurales de la Argentina. La Argentina es un país inmensamente rico, la Argentina tiene una ubicación estratégica, estamos en un mundo en guerra, donde la energía, los alimentos, las vías navegables ocupan un rol central en toda la mesa de discusión. Si querés, no sé, desde el G2 hasta el G20 se discuten estas cuestiones centrales. La Argentina tiene abundancia en eso. A veces a uno hasta le hierve la sangre porque a su vez vivimos en una Santa Fe que explica gran parte de esas riquezas, ¿no? Con la característica que tiene nuestra geografía provincial, y que en esas condiciones estemos ante tanto sufrimiento de la población, la verdad que, bueno, preocupa mucho. Hay muchísima gente muy, digamos, angustiada, muy triste, muy escéptica, ¿no? Por lo tanto, nos parece a nosotros que el rol, en todo caso, nuestro, es lo que dialogamos con distintos dirigentes sociales, políticos, sindicales, que tenemos que un poco jugar el rol, el papel, en este momento de activar esa parte de la población que estuvo clara en su momento de lo que era la propuesta del balotaje, aunque muchos o tapándose la nariz o con 500 críticas sobre lo que podía ser la candidatura de Sergio Massa, estábamos claros de lo que significaba un gobierno de Milei, ¿no? Claro. Presidencia de Milei. Un ministro de Roca, no recuerdo el nombre ahora, pero decía claramente que una elección es la elección entre el mal menor. Bueno, imagínate en escenarios de balotaje, eso te diría muchísimo más. Creo que la gente, incluso yo destaqué en el triunfo en la elección general, que la gente nuestro pueblo tuvo una enorme inteligencia, que aún viviendo muy mal como se vivía, y con todo lo que le cabe al gobierno de Alberto Fernández, que en algunas materias fue desastroso, digamos, tuvo la capacidad de decir esto no, en relación al voto a Milei. Luego eso en el balotaje se generó un escenario muy difícil, donde la inmensa mayoría de la gente decidió cambiar, harta de la situación como se vivía, y se nos configura ahora este escenario con esta complejidad que hoy nos pone a nosotros ante la obligación, yo insisto, de no concederle a esa ofensiva que instala esta idea de que acá no hay plata, ¿no? De que estamos todos en crisis, una crisis terminal. Bueno, eso es el monetarismo, digamos, como línea histórica, económica, que viene desde hace 50 años, ¿no? Que es la geopolítica anglosajona, ¿no? Que es salir de la economía física para pasar a la especulación. Y desde entonces Argentina cae, siempre lo charlamos, Pablo, cae... Ciclos. Sí, cae, la pobreza aumenta 6,3 acumulativo anual. Exacto. Desde entonces, desde la época de Martínez de Oz. Exactamente. Y entonces, la realidad es que sí, la mirada corta la tenemos que tener, pero también la mirada del largo plazo para entender. Además, Milei lo dice claramente, nuestros maestros son los que impulsaron la política de Pinochet y la política de Martínez de Oz. Llegó incluso muchos temas que hemos charlado alguna vez, que uno diría son temas estructurales, que a veces pareciera que están como por fuera de la urgencia cotidiana de las familias, ¿no? Hoy el propio Milei los pone sobre la mesa como un debate
para las grandes mayorías, ¿no? Porque es tan grande el cuestionamiento al sistema económico, político, a las formas de gobierno, porque, insisto, porque es parte de este proyecto, con la voracidad que tiene, que hoy se pusieron estos temas a la orden del día. Imagínate vos, o sea, vuelve toda esta idea de las importaciones, incluso hasta en las cadenas alimenticias, bueno, toda la discusión sobre las propias formas de gobierno a la cual nos ha llevado, la esencia de lo que era la ley ómnibus, el propio DNU. Es decir, acá hay una rediscusión de fondo. Bueno, el rol de las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque esta idea de involucrar a las Fuerzas Armadas en conflictos de baja intensidad interna, claro, es una idea que por un lado desliga históricamente, esta es la cuestión de fondo a tener en cuenta, desliga del rol central que tienen las Fuerzas Armadas y evita que vuelvan a ser palanca del sector industrial, ¿no? Ese traslado que se dio históricamente, sí, del sector militar al sector civil en distintas épocas, con Mosconi, con Savio, con el peronismo, desde el roquismo en adelante, ¿no? Entonces, el proyecto me parece que es ese. Y por otro lado, Pablo, las nuevas noticias, ¿no? Cómo Milei le abre las puertas a los militares norteamericanos en una vía muy importante para controlar el contrabando y el narcotráfico como es la hidrovía, ¿no? Fíjate vos, asistimos estos días a la información de... Primero podemos decir, a ver, tenemos la información de lo que los medios de comunicación dicen que se firmó entre la Administración de Puertos, que imagínate vos, era la que había quedado nuevamente, se podría decir, como el ente de la recuperación de la administración del Paraná, de su dragado, su balizamiento y demás. Ahora lo pone a firmar un convenio, claro, con el cuerpo de ingenieros del ejército norteamericano, en un plan, digamos, global que tienen los norteamericanos en este mundo en guerra, estamos claros, que pasan a tener el control de toda la cuenca del Paraná. ¿Vos te imaginás? El alimento, la energía. ¿Te imaginás a los militares argentinos o brasileros custodiando el Mississippi? No, pero olvídate, o sea, no podés ni circular con una barcaza. No, bajan, está prohibido. Bajan, olvídate. Está prohibido. Bueno, hay que tener en cuenta, ¿sabés qué, Luis? Que acá hubo hace 6 meses aproximadamente un acuerdo similar en el Paraguay, con lo cual pasan un control del Paraguay, un control del Paraná, ¿no? Estamos en una situación, yo digo, de una afrenta a la soberanía, hay una declinación de la soberanía nacional enorme, sumarle Malvinas. Sí, ¿no? Sumarle Malvinas, pero también en el orden práctico hay que decir que la falta de control sobre esos sectores, que hoy podemos cuestionar lo que se estaba haciendo claramente, el tema es no dar pasos de retroceder. Pero por supuesto. O sea, el tema es el contrabando, el tema es el contrabando de materias primas, bueno, el narcotráfico, bueno, hay toda una economía legal e ilegal que pasa por el agua. Bueno, fíjate, se puede entender Rosario, la situación que estamos viendo de Rosario hoy, sin tener en cuenta quién controla y administra el Paraná, sin tener en cuenta los puertos que no son solo privados, son extranjeros, ¿no? Claramente La bolsa de comercio de Rosario. Vos señalás muy bien, hay una parte del negocio multimillonario legal, digamos, que incluso yo diría llega al límite de podemos afirmar con certeza que es el control del comercio exterior de la Argentina directamente. Totalmente. Y después está el aspecto ilegal, digamos, ¿no? Toda la subfacturación del propio comercio y todo lo que van en esos containers. La vez pasada había dicho la Comisión de Estudios sobre Drogas de la ONU que el 97% del tráfico de drogas en el mundo iba por container y por mar, digamos, ¿no? Acá está claro los hechos que han aparecido como un escándalo. La aparición de container con cocaína en el puerto de Rotterdam que salían de San Lorenzo, la vez pasada en un puerto de España que había salido del puerto de la terminal Puerto Rosario. Quiero decir, esto está directamente ligado, pero no es casualidad porque explota en Rosario. Bueno, tiene que ver con todo ese polo agroexportador, después tiene que ver con todo lo que es el circuito del lavado de dinero, donde la Bolsa de Comercio tiene una de las principales responsabilidades. Asistimos estos días a una de las hipocresías más grandes de los últimos años. La Bolsa de Comercio convoca a un encuentro por la paz en Rosario, cuando tendrían que explicar los casi 8.000 millones de dólares que son parte del blanqueo del negocio ilícito del narcotráfico. De hecho, hubo una causa judicial que involucró a un directivo. Sus principales dirigentes, digamos. Pablo, tenemos unos minutos. Comentanos un poco sobre la multisectorial. Bien, mirá, en la ciudad de Santa Fe, resultado de esto, que describíamos hoy de la política de Milei, tantos sectores afectados, convocamos primeros días de enero, últimos días de diciembre, como una primera necesidad de encontrarnos, sectores sociales, sindicales, políticos, referentes de la cultura, de los jóvenes, de las mujeres,
Llevamos 10 encuentros de la multisectorial de Santa Fe, que es un espacio que, en primer lugar, diagnostica colectivamente, segundo, se rodea solidariamente frente a la afectación de tantos sectores hoy golpeados por esta política y que ha ido acompañando procesos de lucha alrededor de la defensa de la educación pública, de la salud pública, el salario, la ciencia y técnica, la cuestión alimentaria, y se va, de alguna manera, coordinando con otros sectores que están hoy peleándola en difíciles condiciones. Se ha transformado en una experiencia inédita en la ciudad, una nueva forma de hacer política, llegó más de abajo hacia arriba y que en agenda pudo poner temas que la dirigencia política de la ciudad, te diría, está bastante pasos atrás, ¿no? Uno va viendo con absoluta preocupación, primero que no solo alcanza un escenario de lucha, de conflicto, sino de propuesta política, porque en la gente aún hay mucha división en la opinión pública sobre el contexto y la responsabilidad del cuadro de situación, pero a su vez porque hay que elevar también propuestas, programas que den salida a esta situación, que esas luchas que están en curso las pueda elevar, las pueda potenciar, y después tendremos que pensar cómo se va construyendo un diálogo entre fuerzas políticas del campo popular, nacional, afines, que teniendo en claro quiénes está enfrente, construyamos de una vez por todas una verdadera salida política que deje de salir de estos ciclos, de estos péndulos, ¿no? Y de una vez por todas pueda recuperar un verdadero proyecto de soberanía, de igualdad, de justicia, en la ciudad de Santa Fe, en la provincia y, por qué no, también en el país. Creemos que es un poco nuestra responsabilidad hoy del momento, ¿no? Sin duda. Pablo, gracias por estos minutos. Gracias a vos, Luis.